Hora 13, 7 minutos, seguimos avanzando en Informativo Sarandí. Me da mucho gusto recibir aquí en estudios, en vivo, al sociólogo Óscar Licandro. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Daniel, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. El otro día veía una preciosa nota, bueno, como todas las que suele hacer Alfredo García y su equipo para Voces, y ahí tenías como una especie de radiografía de la situación política actual, más allá de que anduvieron por todos los temas, ¿no? Pero me voy a tomar entonces la licencia de copiar algunas de las preguntas de Alfredo. Perfecto, si Alfredo no se ofende. Si Alfredo no se ofende, que es un querido amigo, porque lo que planteas ahí, por lo menos lo que entendí, es un escenario complejo, de muchas sensibilidades colectivas y personales, y sin muchos antecedentes. ¿Estamos viviendo un momento único en la historia política de Uruguay? No creo que sea único. Estamos en una etapa diferente como ocurre, pero Uruguay, esta planillanura, no tiene grandes cambios. Sí. Inclusive tú tenés en la oferta política opciones ideológicamente muy diferentes, y sin embargo el país va por un medio que al final uno no sabe cuánto hay de discurso y cuánto hay de realismo de lo que se puede hacer, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver. Claro, si tú ves no sé, yo no soy un politólogo, soy alguien que mira esto desde el lado de los estudios de opinión pública, que es lo que he trabajado profesionalmente, ¿no? Que algún problemita te han traído, pero de eso vamos a hablar después. No, ningún problema. Entonces, si uno ve lo que ha pasado acá en los últimos 30, 40 años después de la dictadura, qué grandes cambios radicales han habido, ¿no? Por ejemplo, un tema, ya que sacamos este tema, ¿no? Yo justo en la columna de Voces va a ser sobre esto esta semana, es el tema de la justicia social, ¿no? Hay una idea de que la izquierda tiene el monopolio de la justicia social. La sensibilidad. No, la palabra sensibilidad no me gusta porque... No, claro, pero dice que a veces se califican con esa sensibilidad de izquierda, sí, que tiene que ver un poco con esa agenda del cuidado al otro. Sí, pero, a ver, es un tema más ideológico, porque todo el tema de la justicia social nace en el siglo XIX y en una confrontación ideológica, socialismo contra capitalismo. Después va variando, ¿no? Entonces, si uno ve en las últimas 3 décadas, o en la historia del país, ¿quién ha construido más justicia social en este país? Si tú te pones a pensar, ¿quién construyó los grandes hospitales de este país? ¿Quién creó los consejos de salarios? ¿Quién creó el INAU? ¿Quién creó el INDA? No fue el Frente, fueron los partidos tradicionales. Uruguay hasta la década del 60 fue uno de los países de mayor justicia social del mundo. Y sin embargo, en el imaginario colectivo hemos sido tan colonizados por el discurso de la izquierda que hasta los propios, yo el otro día, justo lo menciono, en el reportaje un par de semanas antes en Voces al intendente nacionalista de Paysandú, él dice que en el Partido Nacional falta discurso de justicia social y que en el gobierno falta discurso de justicia social. Sí, le reclamó, por ejemplo, que si vuelve a ser gobierno haya una pata más social. Pero, ¿cuál es la pata social que faltó? En la salud, hospital del Cerro, inversión en salud en todo el país, los puentes en el interior que conectan al vecino que estaba desconectado y que le costaba 2 horas ir a otro lugar. Pasa que desde el mundo urbano, también colonizado por la izquierda, pero también porque no está el centro político, se olvidan de esos detalles. Eso es justicia social. Justicia social es a los que se les llevó saneamiento. Justicia social son los vecinos que vivían en el asentamiento del Kennedy y ahora se mudaron. O sea, el gobierno de la calle Pou hizo muchas cosas de justicia social. El problema es que los partidos tradicionales lo que hacen de justicia social no hacen alaraca. Bueno, iba a ir a eso porque al final de cuentas, y si nos remitimos a los resultados electorales, allí el relato, la narrativa, probablemente permearon hacia aquellas personas que tomaron la decisión de ver en el Frente Amplio como el cambio a lo que nos estaba haciendo. No, yo ahí tengo un diagnóstico bien diferente. En las elecciones de las pasadas, el público que definió la elección, hubo un movimiento de un público... A ver, primera cosa, los electorados son muy estables acá. Polos.
electorado. Acá hay un 75%. ¿Vos ves polos o no ves polos? No, veo hay hoy dos bloques que son en la oferta y en la demanda. Y hay un 75%, por decir algo, que vota siempre al mismo partido, o ahora dentro del bloque de la coalición republicana, entre el bloque. Después hay otro 8 que están, no sé el número exacto, que ya están tan molestos con el sistema que votan en blanco, votan anulado, votan a algunos candidatos antisistema. Se mueven, por ejemplo, cuando apareció Cabildo Abierto, algunos votaron Cabildo Abierto. Pero la elección pasada no se definió por temas ideológicos. Se definió porque el público que definió esto, que es un público que, digamos, que había votado antes al Frente, que después votó Partido de la Coalición en el 2019 y volvió una parte a votar al Frente en el 24, es un público fundamentalmente del interior, no de Montevideo. No es un público que esté ideologizado. Nos hicimos estudios y es gente que no vota en función de la agenda social de la izquierda. Vota en función de su salario, si está seguro, si tiene empleo. Entonces, y esa gente no terminó de percibir mejoras que hizo el gobierno anterior. Entonces, al no percibir diferencias, optó por el cambio. Está bien, pero vos hablás ahí de ese concepto de votar con el bolsillo, que tantas veces se menciona, los aspectos vinculados a la seguridad. Todo eso estuvo presente en el discurso del entonces oficialismo y de su propio candidato. O sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, a ver, una cosa es la campaña. Yo ahora estoy analizando al electorado, bien, ¿no? Porque bien. El electorado está en una cierta situación. La campaña lo que hace es tratar de modificar en favor del partido o del candidato la situación del electorado. Si tú ves en las elecciones que van del 2009 para acá, cada vez que un gobierno estaba bien conceptuado y la situación económica era buena, se reelegía. Entonces, este gobierno tuvo una peculiaridad. No había un descontento en esa gente, pero sí no había una percepción adecuada, en mi opinión y por lo que yo estudié, de lo que el gobierno había hecho. ¿Por qué? Primero, hubo 2 años de pandemia, la pandemia tiró la economía un poco para abajo y empezó a repuntar recién hacia el final del gobierno. Y la tiró para abajo mucho menos que en cualquier país del mundo por las políticas que se adoptaron. Entonces, al final, esas personas no percibían que este gobierno haya sido mejor que los anteriores. Si yo termino con un nivel salarial más o menos el mismo, no se percibían cosas. Hicimos estudios. La gente, inclusive votantes de la coalición, decían que los hurtos y las rapiñas habían subido. Y los números decían que no. Entonces, había un tema allí. Por eso, ¿no triunfó la otra narrativa? Puede haber triunfado la otra narrativa en parte, ¿sí? Pero el tema es que esa población no se le habló del oficialismo de lo que había que hablar. Si tú pensás en el segundo semestre, los temas de agenda que más se hablaban estaba el tema de primera infancia, temas sociales, no estaba fuerte el tema del empleo, no estaba fuerte el tema de la seguridad, no estaba fuerte como proyección a futuro. Estaba dado como algo logrado, pero no como proyección a futuro. Y la gente, lo logrado no era suficiente porque los cambios fueron pequeños. ¿Cómo se instala en todo esto el marketing político? Porque has estudiado también lo que son los efectos naturalmente de la narrativa, del discurso, de las campañas, y dijiste al pasar algo que parece que no se compadece con estos tiempos, esa cuestión de mantener un bajo perfil y no decir todo lo bueno que se está haciendo. Bueno, ahí, a ver, yo sé de un poco de campañas, no sé de comunicación gubernamental, pero lo que daban los estudios es justamente el gobierno no hizo alaraca de las cosas que hacía. Y creo que no tuvo una buena estrategia de comunicación de las cosas que hacía. Sí fue excelente durante la pandemia, y fue excelente, entre otras cosas, porque estaba pensado para que la gente se comportara de determinada forma y acompañara y tuviera esa conducta. Pero esa gestión fue un activo que después se diluyó, entonces. Yo me parece, porque yo lo veo desde la óptica de la opinión pública. La gente no lo percibía. Si tú haces una encuesta y te dice que hasta tus propios votantes, una parte, cree que tu gestión en seguridad no fue lo que... Entonces, ahí hay una falla en la comunicación que fue muy bien capitalizada por el Frente Amplio y que fue subestimada
por el candidato, por la campaña del oficialismo, porque toda la campaña del oficialismo se basó hasta el final casi en los éxitos del gobierno. Pero si el público que vas a disputar, no el 75%, 80% que ya está definido, el que va a definir, tú le dices, yo soy exitoso, y él no cree que seas exitoso, el efecto es contrario. Uh-huh. Entonces ahí hubo un mal diagnóstico de la campaña de lo que la gente realmente percibía. Y el Frente se aprovechó, obviamente. Claro. Me gustaría hablar de las cuestiones en las que actualmente estás trabajando. Te podemos seguir a través de las columnas en El País, en Voces, en fin. Pero sabemos que tu amplia base intelectual o académica tiene que ver con asuntos que están pasando ahora, a los efectos de que, me imagino, sean tomados en cuenta por quienes respaldás. Vos sos de toda la vida, además, ¿no? Blanco, ¿no? Y seguramente habrás escuchado 1000 veces esa aparente contradicción entre una estatura presidencial como la de la calle Pou, que termina con altos niveles de popularidad, y el propio resultado electoral. ¿Le llegaste a encontrar la vuelta a eso? Bien, una aclaración, yo no soy blanco de toda la vida. Pero no, porque yo voté a todos los partidos. Claro, pero vamos a lo más reciente. No, pero hace hace 20 años ya que estoy. Sí, exacto. Sí, exacto. Y por eso mismo, después voy a ir a algo que no sé si te resulta incómodo, pero como nos conocemos hace mucho tiempo, sé que lo vas a hablar con mucha lealtad. Esta condición de blanco, ponele, de los últimos 20 años, fue la que te provocó que cuando dijiste tu verdad, tu opinión, tu análisis profesional, no cayó bien. No querían ver, aparentemente, esa realidad que vos les estabas planteando profesionalmente. De eso, si querés, hablamos perfecto. después. No tengo ningún problema. Pero vuelvo al otro asunto, ¿no? ¿Cómo se compadece esa popularidad presidencial con el resultado electoral? Bueno, eso es lo que es increíble, porque siempre que un presidente llegó con alta popularidad, las encuestas, tú agarrás todas las campañas del siglo, de este siglo, cuando el presidente llegó con alta popularidad y una buena situación económica, el gobierno fue reelegido. Cuando llegó con mala popularidad y una situación económica mala, el gobierno perdió. Fue una ley como una ley de hierro que lo manejaban los analistas. Y bueno, entonces ahí es donde aparece el fenómeno campaña. Porque tú puedes tener las condiciones para que no haya cambio, pero si tú te equivocas y el otro hace las cosas bien, puede ocurrir el cambio, que eso es lo que, en mi opinión, es lo que aquí ocurrió. Uh-huh. La campaña no estuvo bien armada, se cometieron una serie de errores estratégicos importantes que impidieron lo más importante, que era fidelizar a ese público del medio que te había dado la confianza en octubre del 19, y a ese público, ahí es donde fallamos, en fidelizar a ese público. Entonces no alcanzó con que la elaboración del presidente sea de las mejores, hasta en febrero era muy buena, ¿no? Y no alcanzó que la situación económica no fuera horrible ni espectacular, pero estaba normal. Bueno, la única variable que lo explica es la campaña. La campaña, y en el marco de la campaña, la integración de una fórmula. Y ahí también lo viste de una manera crítica. Bueno, yo lo he escrito, yo creo que la fórmula no fue el problema. La fórmula fue una mala decisión que generó problemas. O sea, la comunicación tal vez. No. A ver, ahí hay un tema que es el siguiente. Primero que nada, el mes de julio prácticamente la campaña del candidato oficial se perdió en arreglar el problema que se había generado adentro. Claro. Entonces, tú ves del 31 de julio al 20 y pico de octubre, son pocos meses. Un mes es mucho tiempo. Segunda cosa que pasó, yo hice un estudio rápidamente a través de redes sociales que no tienen valor estadístico, pero sí tienen valor cualitativo. La gente te dice con sus palabras, sí. Y ahí claramente iba a haber una migración que ocurrió de votantes del Partido Nacional hacia el Partido Colorado. ¿Por qué? Porque la candidata a vicepresidente ideológicamente la veían en la vereda de enfrente, no les gustaba su perfil, su forma de hacer política, de comunicarse. Entonces, eso generó una molestia. Vamos a una etiqueta que a mí no me gusta, en los sectores más de derecha del Partido Nacional. Y obviamente en sectores que habían estado apoyando a la Rafa. Entonces, ahí generó un problema. Y después, en la campaña, la candidata de vicepresidente no fue problema. Simplemente que lo que se esperaba que ella aportara, no lo terminó aportando. Uh-huh. Pero no restó. Uh-huh. No restó. Fue el sacudón al principio, después no restó. Uh-huh. En mi opinión y lo que yo vi.
Claro. Óscar, yo te tengo que hacer preguntas como si fuera, porque de eso se trata también muchas veces un medio, sé que es imposible, tratar de instalarse en lo que en este momento pueden preguntarse votantes del Partido Nacional, o bueno, gente interesada en la política, y te dicen, ¿no hubo una consulta para la integración de la fórmula, ¿no? Que muchos lo siguen advirtiendo, como de hecho el ex ministro Falero el otro día fue muy concreto, ¿no? Contundente. Acá el problema está en la manera en que se comunicó la integración de esa fórmula, con la que muchos discrepábamos. Pero en esa integración, en esa decisión que es tal vez la más importante de la campaña, ¿no hubo una consulta con el hombre que aparentemente mandaba, en este caso el presidente Lacalle Pou? A ver, yo analizaba encuestas. Sí. Entonces, no tengo ninguna información que te pueda... He escuchado cosas, pero no tiene sentido que yo repita lo que he escuchado, lo que me han dicho algunas personas. Yo, como testigo directo, lo único que tuve de participación fue en hacer un estudio previo sobre determinados posibles candidatos. Es lo único que yo participé y de lo único que puedo hablar. Pero, claro, está muy bien eso que decís porque es una precisión relevante. ¿Integrabas en alguna forma eso que se llama la mesa chica? En este caso se llamaba el comando. Sí, yo integré el comando desde más o menos octubre. Estuve yendo a la reunión del comando entre octubre del año anterior hasta fines de septiembre de la campaña. Yo, como no estaba de acuerdo con cómo se estaban manejando un montón de cosas, yo dejé de ir al comando, pero seguí asesorando al candidato hasta el último día. Por ejemplo, los candidatos contratan en el balotaje un tracking, todos los días una encuesta. El interlocutor con la consultora que hacía la encuesta era yo y todos los días informaba. Sí. Pero no, o sea, entonces, ¿qué pasa? Yo estuve en el comando en tanto analista de opinión pública, daba mis opiniones, y fui testigo de todo lo que ocurría en esas reuniones. Lo que ocurre fuera de las reuniones yo no lo veía, no sé cómo fueron las negociaciones. Yo creo, en cuanto a lo que tú decís de lo que dijo Falero, ahí se es una opinión. Yo creo que no fue un problema de comunicación. La forma como se resolvió, ahora lo analizo de afuera, ¿no? Sí. La forma como se resolvió, pero fundamentalmente la persona elegida y la persona no elegida. Porque, vamos a entender, Laura Raffo perdió por goleada, pero la gente tú le preguntabas y mayoritariamente el votante blanco decía, la candidata vice tiene que ser Laura Raffo. Entonces, yo de vuelta, no sé cómo se procesaron las decisiones, ahora hubo unas declaraciones sobre el tema de que había estado conciliado Salinas, yo eso no sé nada, pero lo que yo sí sé es que... Pero en el comando no se manejó en ningún momento que Salinas... ese tema no se discutió. Nunca se discutió. No. Esas cosas... en general en las campañas, el tema de la elección del vicepresidente no se hablan en los comandos, se hablan en otros, porque son negociaciones... El comando es un comando muy técnico, con gente de comunicación, opinión pública, publicidad. Pero con un fuerte componente político. Lo que pasa es que el comando es ese núcleo. Después vienen en algunas reuniones dirigentes políticos. Pero los temas políticos es un comando de campaña, no es un comando político. Esas decisiones siempre han sido, de que yo estoy, en otra esfera. Uh-huh. En la nota con Voces, donde efectivamente manifestás tus antecedentes en la izquierda, en fin, yo lo que me refería era a tu actualidad más reciente, estas dos últimas décadas. No lo digo, pues si no me van a decir, está diciendo una cosa un lado y otra. No, pero yo me refería a estas dos últimas décadas. También mencionaste lo de las encuestas. Y hasta donde uno sabe, acá hay rigor profesional y empresarial a la hora de emitir esos datos. Pero también uno se pregunta, y cuando llega a la encuesta del candidato, ¿no es que te genera como un estado de ánimo, un estado de humor que después no se compadece con la realidad, ¿entendés? Tú decís cuando la encuesta no coincide... Sí. Cuando te da bien. Sí. A ver, en estas campañas, no se olviden ustedes que el equipo todo y el candidato en particular, el resultado de la encuesta es un dato que maneja. Óscar, pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque cuando una encuesta te da bien, vos primero me parece, tendrías que ponerlo en duda, ¿no? Esa es lo que iba. Y vos venías a decir a veces lo contrario. No, por eso, a ver, en el caso las encuestas nunca dieron bien. ¿No? O sea, nunca dieron bien en cuanto a lo que uno esperaba. Pero, a ver, en general, los dirigentes políticos, no todos, reaccionan emocionalmente, están contentos cuando les va bien, pero eso nos pasa a todos en la vida, ¿no? El tema está en cómo tú analizás la información y si la analizás críticamente.
Entonces, ahí sí es donde hay diferencias y he experimentado con diferentes candidatos diferencias muy grandes. ¿Y vos entendés que no se analiza críticamente el resultado de una encuesta? Sí, se analiza. Yo las campañas con la calle Pou se reunía con todas las consultoras y peinaba los informes. O sea, por eso te digo, hay dirigentes. En ese caso sí. Hay dirigentes que lo manejan de una forma, hay dirigentes que manejan de otra. En el caso del dirigente al que nos estamos refiriendo, ¿cómo lo manejaba? ¿Emocional o críticamente? Bueno, ahí no voy a emitir una opinión porque yo no me gusta meterme adentro de las personas. Lo que sí es que la información de las encuestas y otros estudios a lo largo de la campaña decían que no estábamos haciendo las cosas como se deberían hacer. Eso es la esencia del informe. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Yo no puedo meterme en la cabeza a la gente, pero sí te puedo decir que había datos, el que te puse recién de seguridad. Si a vos te dice que hasta los propios votantes blancos en un porcentaje no creen que los otros bajaron, tú no puedes hacer una campaña diciendo somos unos crack en seguridad, porque ni los tuyos te creen. Claro. Pasado el resultado electoral, empieza a hablarse con cada vez mayor insistencia de la autocrítica. Ese cartelito que se instala después muchas veces de una derrota. Y ahí es donde uno, como ciudadano común y corriente, se pregunta, ¿pero que hay una llavecita on-off, ahora autocritico, apago la llave y sigo para adelante? ¿O es un proceso? ¿Cómo, desde tu punto de vista técnico y profesional, estás analizando esa necesidad de evaluar lo que pasó? A mí me gusta separar autocrítica de análisis y de un análisis. La autocrítica es ¿Quién hace autocrítica? El que tomó las decisiones. Entonces, la autocrítica no puede ser de un partido. No puede ser es de las personas que toman las decisiones. Entonces, esa es una cuestión. Yo creo que la palabra autocrítica se usa mal. Lo que se están refiriendo es hagamos un análisis de por qué tuvimos el resultado que tuvimos, donde entra la campaña y entran otros factores. Autocrítica no hubo. No creo que a esta altura haya, porque si los que tomaron las decisiones nunca reconocieron haberse equivocado en una, a esta altura del partido no lo van a hacer, y yo creo que además ya pasó el momento para eso. El diagnóstico se tiene que hacer profesionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tú podrás contratar consultores o tu equipo mismo analizar. Yo lo que escuché que se va a hacer es una especie de reunión donde van a haber 50 delegados con informes. Eso tampoco es un análisis, porque 50 personas van a analizar ¿qué? Van a votar informes de... O sea, tampoco creo que vaya a haber, en función de lo que yo veo, lamentablemente es eso. Ahora, yo creo que ya pasó un año casi y ya no tiene sentido. Y en particular, yo estoy satisfecho que lo que yo humildemente hice le llegó a una serie de dirigentes. Porque, ¿por qué lo hice yo? Yo lo hice porque digo, uno tiene que aprender de los errores. Si yo cometí tales errores en la publicidad, si cometí tales errores en la planificación estratégica, si yo subestimé interpretar al público que iba a decidir, bueno, aprendamos para que la próxima vez, ello no ocurra. Ese fue el objetivo del diagnóstico y por eso el diagnóstico se envió a un grupo muy reducido de dirigentes a los cuales yo tenía una vinculación. A mí la tranquilidad que me queda es que ese grupo de dirigentes, por el feedback que yo he recibido, lo entendieron. Y en la mayoría de las cosas hay una coincidencia. Digo, Sebastián da Silva dijo, lo firmo entero. Entonces, a mí, como las personas que en un futuro van a estar más o menos en las decisiones, entendieron el diagnóstico, la función del diagnóstico está cumplida. Mi misión ya está terminada. Pero en el plano más personal, ¿sentiste dolor? El dolor más grande fue porque me parecía un crimen que no repitiera el gobierno. Yo veía que todo se desbarrancaba. Yo usé la imagen del barco y el iceberg en más de una vez que hablé, y me dolía mucho ver que un gobierno, que a mi juicio fue un buen gobierno, que estaba en un proceso de un montón de transformaciones para el país, a unos podrán no gustarle, yo creo en eso, se cortaba. Y se cortaba no por virtudes de los otros, sino por errores que estábamos cometiendo. Ese fue mi dolor. Alguien por ahí dijo... que yo había escrito esto porque estaba despechado, porque no habían prestado atención. No me conoce. O sea, yo hice un análisis para ayudar a mejorar y lo que me movió fue eso. Por supuesto que en su momento tuve un dolor. Cuando tú ves que algo en lo que crees, algo que crees que es bueno, se va desbarrancando, avisás y nadie hace caso, duele. Pero se terminó. Hay que mirar para el futuro.
Mirando el futuro, es que ahora te has embarcado en el análisis de otras consecuencias, derivaciones o secuelas del resultado electoral. Y es que no se termina de integrar aquella coalición que alcanzó en su momento el gobierno. ¿Ahí sí ves una crisis? No, yo no veo una crisis. Yo en un par de notas que escribí en El País El hablo 2.0. de 2.0, porque la coalición 1.0 es la que creó la calle Pou, la inventó la calle Pou, fue parte de una estrategia, no fue algo de último momento, fue parte de una estrategia que además termina en un gobierno con determinadas condiciones. Eso ya está, ya se agotó. Ahora hay que pasar a otra etapa. Entonces, y eso yo lo que noto es que está un poco parado. Pero es lógico, los partidos tienen que reacomodarse internamente. Se tienen que reacomodar como oposición. Entonces, es el momento de que empiecen de a poco a definir. Ahora salió las declaraciones de Perdo Baraberry. O sea, entonces yo creo que es el momento de eso. Yo, desde mi humilde lugar, como analista del electorado, porque no soy un ingeniero político, veo determinadas cosas. Y es lo que yo he estado escribiendo sobre esta nueva etapa de la coalición. ¿Y qué ves a futuro? Porque justamente mencionás a un líder del Partido Colorado, anterior socio potente del Partido Nacional en la coalición de gobierno, que está diciendo, vamos a revisar esto porque así no funciona. Ser secretarios no va más. Cabildo abierto, Manini ha dicho claramente, no creo en una futura coalición, de hecho no la concibe en la oposición. ¿Qué ves vos desde tu análisis? Como yo analizo a los ciudadanos, yo lo veo más desde esa óptica. ¿Qué es lo que ha pasado en Uruguay en este siglo? Cuando nace el Frente Amplio, acá había un bipartidismo, Partido Nacional, Partido Colorado. Ese bipartidismo eran dos familias con diferencias de matices, pero en lo sustancial de la ideología democrática había un acuerdo. ¿Coincidís con eso de las familias ideológicas? Entonces? Sí, obviamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nace el Frente Amplio, primero como unión de pocos partidos y crece y se transforma en el partido político más importante del Uruguay, ahora las dos visiones son otras. La cosmovisión que tenían el Partido Nacional y el Partido Colorado, los ciudadanos y los partidos a lo largo del siglo XX, que era mucho en común y poquitas diferencias, la unidad filosófica, de valores, de ver la democracia de este grupo es diferente a la del otro grupo. No nos olvidemos que en el Frente Amplio hay partidos marxistas-leninistas que son contrarios, por más que digan y se disfracen, son contrarios a la democracia, que llaman democracia burguesa, y son partidarios de un partido único sin democracia. Es un tema de ellos. Entonces, acá la población se ha ido separando, el ciudadano se ha ido separando. Entonces, hoy tenemos un bloque de ciudadanos que se identifican con los ideales liberales políticos, republicanos, democráticos, la visión, por ejemplo, del éxito como resultado del esfuerzo personal. Hay un montón de temas culturales que los unen. Entonces, hay mercado, está la demanda de la coalición. Hay que armar la oferta. ¿Tá? Y donde yo he opinado son algunas cosas que yo miro de la oferta, pero desde el ángulo de los ciudadanos. Y como yo he estado trabajando en campañas electorales, tengo alguna opinión sobre el tema de los instrumentos electorales. Pero la mirada mía es desde el entender al ciudadano. Notable hablar contigo estos minutos. Ojalá que podamos extendernos en estos comentarios y en estos análisis y ver a quién le llegan estos estudios, ¿no? Porque es decepcionante, como lo acabas de describir, que vos hagas un trabajo intelectual enorme para que después digan, sí, pero déjame seguir con la mía. Y ahí marchás. Sí, a ver, yo en el mundo, no sé cuánto queda, pero en el mundo la política y las campañas políticas se han profesionalizado muchísimo. Entonces, que no es que viene un asesor y te dice lo que tenés que hacer, no. El asesor te da información para que tú tomes buenas decisiones. Entonces, la profesionalización de las campañas de la política está en que los dirigentes políticos sepan interactuar con los profesionales y ellos en su profesión también actuar profesionalmente, que eso es no basarse en temores personales, me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero, sino más pararse que cuando un candidato es candidato, él no es candidato de él, es candidato de toda una colectividad que está detrás. Hay un montón de gente que depende de que él haga las cosas bien. Entonces, ser candidato a presidente es una responsabilidad tremenda. Y a veces eso no es tan así, no es tan claro. Óscar, muchas gracias. No, gracias Daniel, un gusto. Gracias por la invitación.